presentación. El turno ahora es para el doctor Héctor Castro, director ejecutivo del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, IETS, quien nos hablará sobre el acceso a medicamentos bajo la regulación vigente. Bienvenido. Buenas tardes. Empiezo por agradecer a la Cámara Farmacéutica de la ANDI por la invitación. La presentación que voy a hacer hoy la he titulado Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que hemos hecho y hacia dónde vamos, y realmente lo que busca es de alguna manera dar cuenta de en qué se han invertido los recursos que han financiado la operación del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud a lo largo de 3 años, pero además plantear ante los nuevos retos regulatorios algunas posibilidades de arreglo institucional. Creo que ya hemos escuchado diagnósticos sobre diagnósticos, pronósticos, pero también yo creo que tenemos que empezar a hablar de potenciales soluciones a los retos que se vienen. Y finalmente voy a hablar de algunas de las, o voy a concluir con unos breves comentarios. Empiezo por repasar un poquito qué son tecnologías en salud. Las tecnologías en salud, recordemos, son medicamentos, dispositivos, procedimientos, modelos o modos de atención. La evaluación de tecnología sanitaria, por su parte, lo que hace es hacer un análisis sistemático y reportar las propiedades de seguridad, efectividad, costo-efectividad e impacto ético y social de la adopción de dichas tecnologías. Y normalmente la evaluación de tecnología sanitaria se hace con un único fin, que es informar la toma de decisiones. Las decisiones pueden ser a nivel macro, decisiones de cobertura, pueden ser decisiones de regulación de precio, pueden ser decisiones a nivel meso, apropiación de tecnologías en hospitales, prescripción de tecnologías, desarrollo de guías de práctica, y a nivel micro también la evaluación de tecnologías busca empoderar a actores como los pacientes y sus cuidadores, pero también a los profesionales de la salud. El propósito principal es procurar hacer que las decisiones sean mejor informadas y adicionalmente propender por un tipo de eficiencia que es la eficiencia distributiva, de tal manera que, entendiendo que hay recursos limitados, tratemos de estar en el justo medio. Hoy había un debate, y lo hemos escuchado en algunos momentos, de si Colombia debiera ser un adoptador rápido o un adoptador lento de tecnologías, y yo creería que ninguna de las dos respuestas es correcta. Debiéramos ser unos adoptadores eficientes de tecnología. Con mucha frecuencia pecamos por defecto, porque a pesar de que ya hay evidencia o información que da prueba de que algunas tecnologías son seguras, efectivas y costo efectivas, tendemos a ser lentos para adoptarlas, pero también en algunos otros casos somos muy rápidos y sin tener plena certeza hacemos adopción de las mismas. Aunque Colombia dio un paso importante hace 3 años institucionalizando la evaluación de tecnologías en el país, el uso de la misma no es una metodología reciente. Hace más de 3 décadas diferentes países vienen utilizando la evaluación de tecnologías sanitarias para hacer que sus tomadores de decisión sean más eficientes y estén mejor informados. Cabe anotar que la evaluación de tecnología sanitaria se hace de manera rigurosa desde lo técnico, se hace de manera participativa para lograr legitimidad y de manera independiente de los intereses de alguna manera del sector público, pero también del sector privado. También llama la atención que los países más ricos y con un PIB per cápita más alto incursionaron en esta estrategia política hace más años que los que menos recursos tenemos. ¿Qué hemos hecho en 3 años? Institucionalizamos el Instituto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el IETS, hace 3 años. Empezamos a trabajar y a ganar un espacio dentro de la arquitectura institucional que ya existía, a empezar a interactuar de una manera productiva con el INVIMA, con el Ministerio de Salud y Protección Social, con el Instituto Nacional de Salud, con las agremiaciones, con los médicos. A lo largo de estos 3 años hemos venido trabajando en la construcción de métodos y procesos. Hoy tenemos de público conocimiento manuales metodológicos que le permiten a quien esté interesado en evaluar las propiedades de seguridad y efectividad de una tecnología acceder a ellos y seguir estos métodos. Hemos trabajado también de manera importante en hacer desarrollo de evaluación de tecnologías especialmente para inclusiones. Hoy hemos evaluado 121 medicamentos para 69 indicaciones, 21 procedimientos de pruebas diagnósticas, 4 procedimientos y 3 dispositivos a lo largo de este tiempo, mayoritariamente para informar incorporaciones en el plan de beneficios. Hemos apoyado la construcción y desarrollo de guías de práctica clínica a lo largo de este tiempo y la construcción de protocolos para de alguna manera reducir la variabilidad injustificada de la práctica clínica y mejorar la calidad.
Hemos promovido la promoción efectiva de diferentes actores, permitiendo que la voz de los pacientes, de los clínicos, de los aseguradores, de la industria farmacéutica, entre otros, se escuche en diferentes momentos de la evaluación. Hemos informado algunas políticas sectoriales, como por ejemplo políticas de publicidad de tabaco, de comidas con alta carga calórica, entre otras, y hemos dado un paso importante, y yo creo que vale la pena mencionar, que estamos siendo pioneros en utilizar los métodos para construir guías de práctica clínica para informar al subsistema de riesgos laborales. Desde hace cerca de 6 meses fuimos comisionados por el Ministerio de Trabajo para actualizar las guías de atención integral en salud y seguridad en el trabajo, que antes se llamaban GATIZO y ahora se llaman GAIST. Y dado que hemos logrado cierto nivel de reconocimiento en la región, hemos apoyado el interés de países como Costa Rica, Perú, México, Chile, en su interés de crear instituciones de evaluación de tecnologías o en el interés de fortalecer los procesos que ya tienen funcionando. Todo esto lo hemos hecho con un objetivo primordial, y es informar sobre todo incorporaciones, coberturas, pero aparece un nuevo marco regulatorio al cual debemos ajustarnos, que nos pone un imperativo, y es avanzar en la implementación de la ley estatutaria en salud, movernos de un plan implícito, de un plan explícito, muy explícito de beneficios, a un plan implícito, o si no es implícito, al menos menos explícitos, trabajar de manera dinámica y progresiva en la ampliación progresiva en un marco de sostenibilidad, la ley nos da 2 años para hacer esto, legitimar las decisiones de sí y del no, movernos en un mundo dinámico de inclusiones y exclusiones, y también operacionalizar la implementación del Plan Nacional de Desarrollo, especialmente en la triada Ministerio de Salud, INVIMA e IETS. Es innegable que nuestro país ha avanzado de manera importante en años recientes en alcanzar cobertura universal. Si miramos la cobertura universal de manera tridimensional, tenemos que tener en consideración que no solamente cuenta el número de personas que estén cobijadas por los servicios de salud, que es la dimensión de amplitud que vemos ahí en el eje de la X. Hoy en día 96-97% de las personas tienen algún grado de cobertura. No obstante hemos logrado esto, todavía no nos hemos podido poner de acuerdo respecto al nivel de profundidad o qué tipos de servicio debiéramos financiar con recursos públicos. Y en la medida que no nos pongamos o no tengamos un diálogo social y no nos pongamos de acuerdo en esto, pues obviamente corremos el riesgo de perder lo que hemos ganado en amplitud. Y también, lo ha mencionado el ministro, lo mencionaron también ayer en unos datos, tenemos un bajo gasto de bolsillo comparado con otros países de la región, pero tampoco hemos tenido un diálogo en el que nos hayamos puesto de acuerdo para definir qué tanto estamos dispuestos a financiar en la dimensión de altitud para garantizar cobertura universal de manera sostenible. Hoy en día, nuestro sistema es como una foto. Cada 2 años tenemos actualizaciones integrales del plan de beneficios. Imaginémonos la dimensión de profundidad como una ciudad donde hay casas de 1 piso, casas de 2 pisos, edificios pequeños de 5 pisos y rascacielos. Hoy así es como se ve. Está la cobertura de VIH, que pudiera ser un edificio de 4 pisos, enfermedad diarreica aguda de pronto una casita de 2 pisos, en hipertensión de pronto es un edificio de 12 pisos, en cáncer ostensiblemente puede convertirse en un rascacielos. Y la idea a la luz de la ley estatutaria es que debemos convertirnos o movernos de una manera más dinámica, debemos de manera dinámica evaluar tecnologías, mirar los méritos y las propiedades o los beneficios marginales comparados con los costos que otorgan estas tecnologías, para de esa manera informar inclusiones condicionadas, exclusiones condicionadas, revisar tecnologías novas y ultranovas, pero también hacer análisis de obsolescencia para que de alguna manera podamos movernos en un mundo que se ve más como una película y no como una foto. Dije que habíamos hablado mucho a lo largo de este tiempo de pronto de diagnósticos y de pronósticos, pero pocas veces dedicamos tiempo a tener en cuenta potenciales soluciones a los problemas o a los retos que se nos vienen. Entonces voy a mencionar solo algunos y voy a profundizar en 3 de ellos. Entre los posibles arreglos institucionales que podemos tener en consideración para mejorar la legitimidad, por ejemplo, está el uso de análisis de decisión multicriterio, que permite separar en diferentes componentes la toma de decisiones de cobertura o la toma de decisiones de exclusión. Habitualmente los análisis de decisión multicriterio lo que hacen es que le preguntan a varios actores cuáles criterios son relevantes para una sociedad para tomar decisiones de cobertura, le permiten que la sociedad exprese su voto y otorguen pesos a cada uno de estos criterios y de alguna manera transparente, legítima y replicable permiten que
tomar decisiones y hacer tablas de liga o tablas de priorización para informar decisiones en este sentido. Más adelante me voy a referir en más detalle a algunos trabajos que se han hecho en el país en este tema. Otra cosa que podemos hacer es promover un diálogo temprano entre el INVIMA y el IETS para avanzar en escaneo de horizonte, dado que sabemos estamos en un mundo globalizado, es muy probable que algo que está obteniendo registro en FDA o en EMA en pocos meses también lo obtengan en nuestro país. Pues vale la pena sentarnos tempranamente a mirar qué está pasando en otras latitudes para empezar a alinear métodos y procesos y hacer evaluaciones de tal manera que cuando la tecnología está en proceso de registro esté también evaluándose de alguna manera su seguridad, efectividad, para determinar si va a ingresar con un esquema de acceso compartido o esquema de acceso condicionado o no. Una tercera opción metodológica o arreglo institucional que pudiéramos tener en consideración es la posibilidad de incluir esquemas de acceso condicionado para promover acceso temprano, pero además lidiar con la incertidumbre que representan las nuevas tecnologías. También me voy a referir un poquito más adelante a esto. Avanzar en regulación de precios basados en valor. Hace más o menos un año y algo venimos trabajando en regulación de precios basada en referenciación internacional, pero pudiéramos utilizar los modelos de costo-efectividad para informarle al negociador centralizado o al pagador de servicios de salud sobre realmente cuál debiera ser el precio con base en el valor terapéutico de la tecnología para que en un rango entre la referenciación internacional y el precio basado en valor se pueda dar la negociación entre pagadores y desarrolladores de tecnologías. Es importante avanzar también en el proceso de ingreso de nuevos procedimientos. Desde hace 20 años el INVIMA viene haciendo una labor importante en el país en el tema de medicamentos y dispositivos, pero en el tema de procedimientos han entrado tecnologías como cirugía bariátrica, terapia SABA, algunos tipos de trasplantes, sin que nos hayamos sentado como sociedad a pensar cuáles son los criterios de seguridad, de efectividad, de habilitación, de curva de aprendizaje que debieran tener los profesionales que van a prestar este servicio. También podemos avanzar en la construcción de presupuestos prospectivos, de tal manera que además de presupuestar cuánto prospectivamente va a costar una tecnología, podemos construir y estimar la altitud que va a tener cada uno de los edificios que les mostré en el ejercicio anterior. Hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero voy a hacer énfasis en 3 de ellas. Hace 3 años, antes de la desaparición de la CRES, se hizo un piloto muy interesante y muy bonito que lideró la Comisión de Regulación en Salud, que consistía en preguntarle a la sociedad colombiana cuáles criterios eran relevantes para priorizar y para definir cuáles tecnologías se debían incorporar. Hoy en día se está recreando una instancia coordinadora que emula de alguna manera el Consejo Nacional de Seguridad Social para que todos los actores tengamos espacio para que nuestra voz sea escuchada y que finalmente las decisiones de cobertura sean concertadas. Utilizar análisis de decisión multicriterio pudieran ser una alternativa para que las reglas de juego de los actores que van a estar allí en esa instancia coordinadora fueran replicables y transparentes para todos aquellos que de alguna manera vamos a quedar afectados por las decisiones o las recomendaciones que allí se tomen. El trabajo de la CRES consistió en seleccionar 15 criterios que eran relevantes para tomar decisiones de cobertura: tamaño de la población afectada, gravedad de la enfermedad, costo-efectividad, efectividad, impacto presupuestal, necesidades diferenciales en salud, entre otras. Después de la desaparición de la CRES y de que había dejado hecha una priorización de criterios con unos pesos, se avanzó en un piloto que lideramos en el IETS con 4 tecnologías que fueron profilaxis primaria para hemofilia severa tipo A, Zinc para prevención de diarrea, Anastrozol para seda de mama y Ticagrelor para síndrome coronario agudo. Y lo que hicimos fue tratar de emular un Consejo Nacional de Seguridad Social. Preparamos policy briefs con esta información que ellos querían ver y los pusimos a que cada uno le diera un peso correspondiente a cada tecnología con base en cada criterio para construir unas tablas de liga. En esta gráfica, que no sé si se ve muy bien, no se ve muy bien, aparecen los 15 criterios que dejó testeado la CRES y que había sometido a votación de diferentes actores. Llama la atención que, por ejemplo, la severidad o gravedad de la enfermedad quedó con un puntaje alto, el tamaño de la población afectada también, y quedaron con un menor puntaje la atención a necesidades diferenciales en salud, la calidad de la evidencia o la relevancia y validez de la evidencia que se utilizaban. Con base en este rasero se pasaron las 4 tecnologías que les dije anteriormente y se elaboraron tablas de liga en las cuales en una calificación de 0 a 1 se determina cuál tecnología es deseable y cuál no.
para este ejercicio, una tecnología que obtiene un puntaje cercano a 1 es una tecnología que es deseable por los méritos de lo que otorga como valor para la sociedad, de acuerdo a los criterios que esta misma sociedad ponderó, y 0, una tecnología que no es deseable. En este caso, el zinc obtuvo 0.94 sobre 1 y la que menos obtuvo puntaje fue Tigagrelor, de acuerdo a lo que hicieron los actores. Solamente a manera de ejercicio, esta pudiera ser una solución para tener reglas de juego en la instancia coordinadora, para que cualquier actor viera por qué quedaron priorizadas, cómo quedaron priorizadas y también, dependiendo de la sostenibilidad, seamos realistas y entender que si hubo una lista de 100 cosas por incorporar, probablemente solamente en un periodo fiscal haya espacio para la mitad de ellas. Otra de las posibles soluciones que les quería traer a consideración y han hablado de ellas preliminarmente y también aparece en algún boletín que nos pasa allí la cuenta de alto costo son los esquemas de acceso condicionado o de riesgo compartido. Es bien claro que todos los países afrontan restricciones presupuestales. Es bien claro también que cuando ingresa una nueva tecnología existe incertidumbre respecto a sus beneficios marginales y sus costos. Hay una tendencia global a alcanzar cobertura universal, pero no cobertura universal de papel. Nada ganamos con que el 100% de los individuos estemos cubiertos y que si no nos pongamos de acuerdo en la profundidad, vía racionamiento implícito, nos hagan esperar tantas colas que realmente la cobertura efectiva no se acerque a cobertura universal. Entonces, dado esto, las presiones tecnológicas y demográficas, hay espacio para que los productores de la tecnología y los pagadores de las tecnologías compartan el riesgo. Algunas experiencias internacionales, especialmente en Europa, dan cuenta de que países como Italia, Portugal, Holanda, Lituania, República Checa, Chipre, Suecia, entre otros, han utilizado los esquemas de acceso condicionado para otorgar acceso temprano a tecnologías innovadoras y no penalizar, por decirlo así, la innovación, pero bajo unas condiciones específicas que permiten de alguna manera renegociar los acuerdos después de que se cumplan unos tiempos o unas premisas. ¿Para qué han hecho esto? Pues para lidiar con la incertidumbre, para manejar los presupuestos, pero también para promover acceso. Algunos de los ejemplos de esquemas de acceso condicionado que se han utilizado a nivel mundial son el uso, por ejemplo, de prescripción o autorización del uso de una tecnología solamente para subgrupos de pacientes. Esto, digamos, no es nuevo, ya hoy en día lo hacemos. La evaluación de tecnología sanitaria que venimos haciendo informa coberturas para subgrupos de pacientes, pero hay otras cosas que todavía no hemos hecho muy juiciosamente y que hay espacio para hacerlas. Por ejemplo, otorgar acceso condicionado a tecnología sujeto a colección de datos. Por ejemplo, en enfermedades huérfanas sería bueno estar seguro de que si tenemos una cohorte solo de 10 o 12 pacientes, les otorgamos el medicamento, pero medimos si realmente el desenlace de interés se cumple a lo largo del tiempo y si algo que prometió ser eficaz al momento de entrada realmente es efectivo en la vida real. Continuación condicionada a unos desenlaces en salud, puede ser importante, por ejemplo, para oncología. Price matching, que es igualar el ejemplo de las estatinas que mencionaba el ministro. Si hoy tenemos 15 estatinas y llega a la 16, 17, 18, pues por las mismas características de nuestro mercado y siendo un país capitalista no vamos a decir que no entren, pero sí pudieran entrar regulados con base en el precio promedio del micromercado relevante. Descuentos, pago por resultados. Hay otros esquemas también importantes que son los arreglos de precio-volumen, donde cuando tenemos cohortes específicas de pacientes y sabemos el valor prospectivo que pagamos, por ejemplo hemofilia, uno pudiera tener un estimativo de presupuesto y utilizarlo para esa cohorte de personas y con base en ello tener un presupuesto en el cual si la demanda de unidades sube, el precio unitario baja y si se conserva en un promedio, digamos así, el número de unidades que son formuladas con base en la evidencia o el deber ser, pues el precio promedio se mantiene. No me voy a detener acá, es lo que acabo de decir. La tercera alternativa de solución técnica, arreglo institucional que podemos tener en consideración es movernos a presupuestos prospectivos. Hablamos con mucha frecuencia de la UPC, de la nota técnica, pero si queremos construir edificios con base en el deber ser y no en históricos, pues debemos tener en consideración este. Habitualmente hemos estado acostumbrados, especialmente en la NOPOS, a presupuestar con base en el histórico de recobros del año inmediatamente anterior. Pero los históricos, debido a la calidad de datos, debido a las tasas de adherencia, a las barreras de acceso, pues son estimadores o estimativos imperfectos para calcular el impacto presupuestal de una nueva tecnología. Si empezamos a hacer como lo estamos haciendo para tecnologías
pero podríamos hacerlo para grupos relacionados de diagnóstico o grupos relacionados de patología, hacer estimativos de presupuestos prospectivos respecto a cuántas personas están afectadas por la enfermedad, cuáles tienen la indicación, cuál es la tasa de prescripción, cuál es la tasa de adherencia. Entre otras, pues pudiéramos estimar escenarios actuales donde no financiamos la tecnología y un escenario nuevo donde se financia la tecnología y calcular los deltas para ser más acertados en el cálculo de los presupuestos que se vayan a utilizar. Como consideraciones finales en mis últimos 15 segundos, la evaluación de tecnologías ha sido un paso innegable e indiscutible hacia adelante para reducir asimetrías de información. Hemos hecho las cosas bien. No obstante, en el marco de la nueva ley estatutaria y de lo enunciado en el Plan Nacional de Desarrollo es importante hacer ajustes institucionales y de procesos. Los análisis de decisión multicriterio, de los que hablé anteriormente, los esquemas de acceso condicionado y los análisis de impacto presupuestal para construir grupos relacionados de diagnóstico o manuales prospectivos o de grupos relacionados de patología pudieran ser una manera de acercarnos para hacer ese diseño de esa ciudad con una cobertura profunda, pero más organizada en el nuevo contexto. Y también cabe la pena notar que usar transparentemente la evidencia permite que la evaluación de tecnologías y las guías de práctica clínica modulen de una manera diferente los precios y la cantidad de servicios, donde realmente no todo es vía incentivo tipo garrote, sino también tipo zanahoria, donde de alguna manera los médicos adhieren a la autorregulación, los aseguradores, los prestadores establecen mecanismos de pago innovadores que justamente empiezan a alinear incentivos para promover eficiencias. Muchas gracias.